Buenas noches, bienvenidos de nuevo a los estudios bíblicos. Hoy empezamos una nueva temporada donde vamos a trabajar el seminario La Voluntad de Dios. Mi nombre es Pablo Murillo, para los que hasta ahora entran en sintonía por primera vez. Nosotros tenemos el anhelo de compartir con ustedes pues lo que hemos conocido con respecto a algo que se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en realidad es algo que es de lo cual mucha gente habla, pero muy pocas personas conocen realmente. Nosotros hemos estado tratando de indagar por medio de la misma escritura sobre la voluntad de Dios, y pues hemos tomado un seminario que queremos compartir con todos ustedes para que enriquezcan, como siempre lo decimos, su vida de fe, y para que con el conocimiento, como dice el apóstol Pedro, presentemos defensa con mansedumbre de nuestra fe. Es como el mayor objetivo del seminario. Vamos a estar apoyados en unas memorias. Si quieren, pues podemos ir compartiéndolas. Este módulo inicial, pues tenemos presupuestado que lo vamos a desarrollar en 14 sesiones. Es muy posible que si el tema es muy extenso y no nos dé para la hora que tenemos de estudio, pues tengamos dos sesiones sobre el mismo tema. No es nuestro objetivo avanzar muy rápido, sino que los conceptos queden claros, bueno, que podamos desarrollar todas las preguntas que nos hagan y podamos enviarles, ya sea en la transmisión o después. Ya saben que hay un chat en el que ustedes pueden compartir sus dudas, pueden compartir sus aportes, los versos bíblicos que de pronto vengan a colación, que tengan que ver con el tema, y asimismo pues enriquecer el seminario. Bueno, sin más, vamos a entrar. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. ¿Tú ya estás? Es que aquí, Juan, sí. Entonces estás tranquila y yo leo la porción, oramos y empezamos con el tema como tal. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bienvenida, Doris Bolena. Gracias por tu participación. Ya sabes que puedes escribir en el chat tus aportes, tus preguntas, etc. La idea es que
participen activamente para que pues se dé mejor el estudio, ¿no? Bueno, dice el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan empieza con unas palabras que tienen un nivel espiritual muy profundo. Y pues del versículo 1 al versículo 18 prácticamente está como mostrando toda la voluntad de Dios. Es como un pequeño resumen de toda la escritura. Y vamos a mirar mediante los apoyos pues realmente qué es eso es lo que vamos a tratar de identificar hoy, qué es lo que contiene la Biblia, ¿no? Entonces en este seminario pues como hemos dicho, pues la manera de cómo está diseñado es conocer la voluntad de Dios desde la misma escritura, ¿no? No desde los pensamientos. Constanza dice que la Biblia contiene la verdad de Jesús. Constanza dice que contiene la Biblia la verdad de Jesús. La verdad de Jesús. Bien, ¿alguien más ha participado? Bien. Entonces, como preámbulo, normalmente solo utilizamos la escritura. No hay necesidad de buscar la voluntad de Dios en otro libro, precisamente porque el principio es que no buscamos desde pensamientos humanos o doctrinas. Ahorita vamos a mirar en qué sentido doctrinas basadas en otros escritos, porque pues ya estaría inclinado por un pensamiento, sino que la misma escritura se explica a sí misma. No hay necesidad de buscar en otros libros, porque en la misma escritura podemos encontrar la explicación de la misma escritura. Obviamente el requisito pues es estar leyendo la Biblia. Obviamente todo el sustento está en la Biblia, entonces obviamente para que puedan participar pues deben estar enfocados en la misma. Porque lanzamos una pregunta inicial, que es la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, y es: ¿qué creen que contiene la Biblia? Hermano, ¿qué creen que contiene la Biblia? La vivencia de Cristo y las enseñanzas que dejó. La vivencia de Cristo y sus enseñanzas. Muy bien. ¿Qué contiene la Biblia, Ana María? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien. Entonces, eso es lo que iremos desarrollando hoy. Obviamente, en la introducción, pues hablamos de que en este módulo inicial son 14 lecciones. Hay temas que son muy densos que posiblemente no los podemos desarrollar ahora, entonces posiblemente tengamos que recurrir a 2 y hasta 3 sesiones es posible. Entonces no podemos decir que el número de lecciones sean 14, pero la idea es que el tema sea claro, ¿no? Que si hay dudas y pues no pasemos la hoja hasta que todos tengamos la aclaración y podamos ir a otro nivel. Entonces de eso es que estamos tratando de mirar hoy, qué contiene la escritura. Entonces estamos mirando que como requisito, el único requisito, porque pues no utilizamos otro libro de texto, utilizamos solo la Biblia, porque la misma Biblia se explica, y como requisito obviamente hay que leer la Biblia, ¿no? Para tener pues los sustentos. Nosotros estamos mirando que hay algunos conceptos previos que existen, porque pues hay que llegar a un consenso, ¿no? Mediante, bueno, en realidad no es un consenso, porque no vamos a llegar mediante los criterios de Ana María, de Germán, de Rubén, míos, sino mediante los criterios que dice en la Biblia. Pero en el aire hay muchas ideas con respecto a la escritura, por ejemplo, ¿no? Que algunos afirman no es cierta, no, la escriben los hombres, no es inspirada por Dios. Bueno, sí, unos libros sí, otros no. Bueno, quizás el Antiguo Testamento sí, o los escritos del Antiguo Testamento son escritos teológicos o escritos que se inventaron y no sean realmente ciertos, ¿no? Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos a mirar también la infalibilidad de la Biblia, ¿no? Porque en ese sentido también ella se muestra infalible en la medida que que su coherencia y su concordancia es perfecta en todo lo que dice. Además de que podríamos ir a apoyos exteriores, por ejemplo, como la paleografía o la misma historia. O la historia, bueno, que nos podría dar luz también y apoyarnos con respecto a la Biblia. Entonces, vemos que, por ejemplo, desde la teología, ¿sí? Porque, bueno, la teología, nosotros vamos a estudiar una teología que es bíblica, ¿no? Una teología que está basada
en la Biblia. Teología, pues no es más que el estudio de Dios, ¿no? El estudio de Dios. Lo que pasa es que la teología se puede enfocar desde varios puntos, ¿no? Yo podría estudiar a Dios desde lo que yo creo, o desde lo que me han contado, o desde mi experiencia, etc. Entonces, cuando hablamos de teología, quizás no sea la teología bíblica, sino la teología que cada uno tiene con respecto a lo que ha estudiado de Dios. Entonces ese enfoque puede estar basado en pensamientos filosóficos o fuera de la escritura. Perdón, no había leído estos comentarios. Elizabeth dice que antes me decían que era un manual de vida. Ahora yo pienso otra cosa. Y Rigoberto comparte para comprender el propósito de Dios. Muy bien, entonces Elizabeth nos dice, sí, eso que dice Elizabeth es algo que es muy adoptado hoy en las iglesias cristianas, es que la Biblia es un manual de vida, donde si yo me comporto como dice, pues yo voy a heredar la vida eterna, por ejemplo. Entonces vamos a ir mirando esos argumentos. ¿Y qué fue el que dijo Rigoberto? Que es para comprender el propósito de Dios. Para comprender el propósito de Dios. Obviamente, si Dios guardó su palabra, es por su palabra que nosotros podemos conocerlo. Y la teología es el estudio de Dios. Entonces, la teología desde ese punto que vimos, no la teología bíblica, o sea, lo que podemos aprender desde la misma Biblia, sino las teologías que se han levantado, pues utilizan otros argumentos fuera de la Biblia. También el concepto de la religión, ¿no? La religión, lo que conocemos como religión, entonces desde la religión se abarca solo el tema, por ejemplo, de la salvación del hombre. ¿Sí? Entonces uno podría mirar en la Biblia, ¿qué hay en la Biblia? Habla de la salvación del hombre. Y sí es cierto, habla de la salvación del hombre, pero va más allá de solamente hablar de la salvación del hombre. O sea, si miramos la voluntad de Dios desde solo la salvación del hombre, pues la estamos mirando solo una parte de la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? que Él nos salvó. Pero desde el punto de vista de Dios, la voluntad de Dios abarca más que solamente la salvación o la soteriología, como lo llamarían los religiosos, que es el estudio de la salvación. Entonces la voluntad de Dios abarca mucho más que eso, mucho más que la salvación, y va más allá de solamente ese punto. No estamos diciendo que no sea cierto, porque sí habla obviamente de la salvación, y gracias a Dios por eso, pero habla más allá. Y eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Durante el seminario tenemos que tener un pensamiento muy crítico por la cantidad de teorías y teologías y doctrinas que existen. Entonces, obviamente nos han llegado a nosotros muchas doctrinas, muchas teologías, muchos pensamientos, y nosotros tenemos que filtrar todo eso mediante la escritura. Entonces, cuando nosotros miramos un concepto bíblico, deberíamos ya no concentrarnos en ningún otro concepto, ¿sí? Sino en el que dice la Biblia. Entonces ya aprendimos lo que dice Dios por medio de la escritura con respecto a un principio, a un pensamiento. Entonces nosotros deberíamos acogernos a ese pensamiento y dejar de lado todo lo que hemos recibido, todo con lo que hemos sido bombardeados. Y en primera instancia pues tenemos que mirar en qué se basa nuestra fe. No es muy importante en qué se basa nuestra fe. Para eso vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien ha dicho algo más? No. Muy bien. Hebreos 1. ¿Quién lo tiene? Creo. Sí. ¿Hasta cuál? Solo uno y uno. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. Y el versículo 2. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Muy bien, entonces nuestra fe está fundamentada en el hecho de que Dios siempre ha hablado. ¿No? Porque el autor de Hebreos nos dice que Dios cuántas veces ha hablado. Muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Entonces ya está marcando una forma como Él ha hablado. En otro tiempo, o sea, antes de la venida del Hijo,
habló a nuestros padres, ¿por quién? Por nuestros antepasados. ¿Por quién dice? ¿Por quién? Profetas. Por los Por los profetas. profetas. Sí, entonces un profeta, ya empezamos a mirar conceptos. Un profeta sería una persona que habla de parte de Dios al pueblo. Sí. ¿Sí? Porque Dios no le hablaba al pueblo. En otro tiempo no le hablaba al pueblo. Le hablaba a un profeta y el Por profeta, medio de alguien. Y él le transmitió. y el profeta transmitía la voluntad de Dios o el deseo de Dios al pueblo. Pero después de que viene el Hijo, entonces dice, ya hace una aclaración, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo y hace una aclaración. ¿Quién es el Hijo? Pues el heredero de todo y por quien hizo todo. Todas las cosas. No, no sé cómo dice en esta versión. Dice que el conjunto de cosas, no nos dicen que por quien hizo el universo, en otros dice por quien hizo los siglos, por quien hizo los ayones, como más dicen en sus versiones. Dice, en este dice, Dios que hace mucho habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, al fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Los sistemas de cosas, es la versión de los testigos de Jehová. Por eso dice que hizo un hijo, no hace ver al hijo, sino dice que uno de los hijos. Un hijo, pero dice que por medio del hijo o para el hijo hizo todas las cosas. Los sistemas de cosas. Después analizaremos un poco más en esto. Entonces la pregunta sería, si Dios mismo nos ha hablado, ¿en qué debemos basarnos? Pues en lo que él hablaba. ¿Cierto? Porque si Él habló, ¿no sería ilógico que si yo quiero conocer la voluntad de Ana María, ¿no? Yo quiero conocer la voluntad de Ana María, le pregunte a Germán? No, tiene que ella hablar. Y si ella ha hablado, pues yo tengo que indagar en lo que ella habló. No es una lógica, no es, parece bobo, pero es así. Pero mire que en la realidad no parece tan lógico. Porque a veces la gente, queriendo conocer de Dios, entonces va a donde el indio masónico, por ejemplo, ¿no? O va a consultarle a los muertos, a las ánimas benditas, ¿sí? O va a consultarle a cualquier persona, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera aprender matemáticas, pues yo ¿a quién acudo? Pues a un matemático, alguien que sepa. Sí, mire que es lógico, pero en la realidad con respecto a Dios no es tan lógico. Buscamos a Dios en casi cualquier lugar, hasta en History Channel, ¿sí? Entonces nosotros estamos escuchando de Dios en todo lugar, en todo lado. Casi todo el mundo tiene un concepto de Dios, pero si Dios ha hablado, nos debemos basar en lo que Él dijo, únicamente. Por eso no utilizamos ningún otro texto, solo utilizamos la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, aquí se oía, obviamente Dios habla de muchas maneras en otro tiempo, no sé, ya lo aclaramos. Si podemos entender la voluntad de Dios en toda la escritura, ¿sí? Que era lo que estamos inicialmente hablando, no solamente desde la salvación, sino en toda la escritura de una manera panorámica, podríamos llamarla, o sea, mirando toda la escritura, entonces no habría duda alguna de cómo agradar a Dios. Es que imagínense, por ejemplo, yo podría pensar, a Dios le debería, o sea, yo, Pablo Murillo, un día podría amanecer diciendo, yo creo que a Dios le debe agradar que yo solo me vista de blanco. Vestirme de negro puede ser satánico, ¿no? Eso, yo podría decir eso, ¿no? A Dios le agrada que uno se vista de blanco, no de negro. Y podría crear una idea en base a eso. Pero si yo veo las escrituras, en ningún lado puedo decir si a Dios le gusta el blanco o el negro, ¿no? O no hay una afirmación que diga eso. Entonces, ese pensamiento no tiene validez. No está fundamentado, no tiene un sustento. Bien, entonces vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 15 al 18. Nadie más ha escrito nada más. Están escuchando. Muy bien. Juan 7, 15 al 18. 15 al 18, sí. ¿Quién lo quiere leer?
Por eso los judíos se admiraban y decían: ¿cómo tiene este hombre conocimiento de letras cuando no ha estudiado en las escuelas? Jesús a su vez les contestó y dijo: lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Si alguien desea hacer la voluntad de él, conocerá respecto a la enseñanza si es de Dios o si hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y no hay injusticia en él. No hay injusticia. Entonces, ¿de qué se maravillaban los judíos que escuchaban a Jesús, al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo puede hablar de esta manera si él no ha tomado, si no ha estudiado con las escuelas que existían? Con las escuelas de los... Sí, obviamente rabinos, en ese tiempo hay unas escuelas donde uno podía y se basaba en unas doctrinas. Esa Biblia, por ejemplo, no dice doctrinas, en lugar de doctrinas dice enseñanzas. ¿Escuelas? ¿Enseñanzas? Enseñanza. ¿Cierto? Entonces, podemos mirar. Entonces lo que dice Jesús, Escuelas. lo que dice el Señor es, ustedes tienen que, volvamos aquí al 15, se me va diciendo, ¿cómo se hace letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, lo que él está enseñando, o sea, si traducimos como dice esa versión, doctrina como enseñanza, entonces dice, lo que yo enseño, a mí no me lo enseñó el hombre. ¿Quién se lo enseñó a él? Pues pertenece al que me ha enviado. ¿Y quién lo envió? Dios. Dios el Padre. Entonces, ya tenemos otro concepto claro que es, cuando hablamos de una doctrina, estamos hablando de una enseñanza. ¿Sí? Entonces, hay congregaciones, iglesias, donde se basan en unas doctrinas o en unas enseñanzas que salieron de esas mismas. Por eso son distintas denominaciones. Elizabeth dice, toca resetearnos y ver desde la Biblia. Muy bien, es que esa es la parte que es difícil. Porque nosotros desde niños estamos recibiendo teología de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, la teología de la abuelita, que era la abuelita del Rosario, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una teología del sufrimiento, por ejemplo, de buscar a Dios, agradarlo en la pobreza, porque Dios ama a los pobres, por ejemplo. Esas enseñanzas o doctrinas, ¿de dónde salieron? Obviamente no salieron de la Biblia, pero ¿de dónde salieron? Pero fíjense que sí tienen un impacto en nosotros. El problema no es de dónde salieron, sino la afectación que tiene en la persona, porque la persona se está moviendo, o sea, está estableciendo una relación con Dios por medio de esa enseñanza o por medio de esa doctrina. Por medio de doctrinas. ¿Sí? Entonces, lo que dice el Señor, dice, la enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Hace o dice lo que Él quiere? No. Da la enseñanza del Padre. Entonces Él dice, yo estoy haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de mi Padre. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Exacto. Entonces Él se está moviendo entonces ya estamos empezando a ver que si Señor Jesús no está hablando ni siquiera, mire que ni siquiera Jesús está hablando de lo que Él cree, porque Él se crió dentro del judaísmo, yendo a una sinagoga cada sabbat a celebrar las fiestas, escuchando no solamente la palabra de Dios, sino el pensamiento de los rabinos, de los fariseos, bueno, de los esenios, de una cantidad de culturas religiosas y teológicas que le hablaban a Jesús. Pero Él no nos está enseñando lo que aprendió en su niñez por medio de esas escuelas, sino nos está diciendo que lo que el Padre le dice es lo que nos ha dado a conocer. Entonces establece un criterio que serían las doctrinas o las enseñanzas versus la palabra de Dios, ¿no? Esa sería como nuestra lucha. Es una confrontación y es terrible, como dice Elizabeth. Tenemos que empezar es que ese es el problema, ¿no? Desaprender para volver a... Yo, por ejemplo, cuando estudié sistemas, pues existían unos
y yo lo hablo desde ese pensamiento porque fue lo que yo estudié sistemas hace mucho tiempo, y cuando yo empecé a estudiar, pues habían unos lenguajes de programación de primera generación, eso había COBOL, BASIC, bueno, ¿no? El C++ hasta ahora estaba empezando a aparecer. Entonces era un sistema que tiene una estructura de programación. Entonces cuando ya después me empecé a actualizar y aparecieron los lenguajes de última generación orientados hacia objetos, orientados hacia otras cosas, pues a mí me costaba mucho trabajo programar. Mientras que un pelado que hasta ahora por primera vez miraba ese tipo de programación se volvía un duro para programar porque no tenía ese antecedente de esa otra programación. Entonces finalmente nunca fui programador de lenguajes de última generación porque no podía. Nunca pude. No pude desaprender para volver a aprender. Entonces más o menos lo que está diciendo Lizeth, por eso entiendo perfectamente. Entonces, también que buscamos intermediarios innecesarios para aprender la... Exacto, empezamos diciendo que normalmente casi todo el mundo tiene la necesidad de buscar a Dios. El problema es dónde lo busca o a quién acude para aprender de Dios. Sí, porque la persona le puede enseñar ni siquiera con maldad lo está desviando, sino porque a él le enseñaron así. ¿No? Desaprender es más difícil. Es más difícil, a veces. Pero en este caso nosotros tenemos la ayuda del autor, ¿no? Que es el Espíritu Santo obrando. Entonces no es imposible, ni siquiera es de capacidad mental, es de disposición. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, dentro de las doctrinas versus la palabra de Dios, pues estamos viendo que la teología, el término como teología como tal, pues el estudio de Dios, pues se puede basar en varias cosas. Por ejemplo, existe una teología que se llama la teología histórica, que se ha dado durante el desarrollo de la historia del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida que se va desarrollando, por ejemplo, en el siglo III se hizo como una desviación bien grande, que es cuando aparece lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica, ¿no? Que es una variación, y se llama católica porque era universal. Pues quería abarcar como todos los conceptos de Dios. Entonces ellos empezaron a fundamentarse más en la tradición que ellos traían de lo que ellos hacían y practicaban, que en la palabra de Dios. Después no recuerdo en que se me fue la paloma. En una de esas convocaciones que hacen, en un concilio, no me acuerdo en qué concilio, no me acuerdo si es la Nicea, ellos se reunieron y establecieron que las tradiciones tenían el mismo peso teológico que la palabra de Dios. Entonces fíjense que a veces para nosotros es así, ¿no? Entonces uno dice, ¿usted por qué hace eso? ¿No? ¿Usted por qué busca a Dios de esa manera? Porque siempre se ha hecho así. ¿Pero usted tiene algún concepto bíblico para hacerlo? No. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque siempre ha sido así. Entonces sería como... Era abuelita, era mamá. Correcto. Entonces es como la teología histórica. O sea, cuando hablamos de teología histórica es ese concepto de eso que se ha hecho durante la historia, ¿no? Donde cada hombre ha interpretado y ha introducido un concepto. Entonces, ahorita vamos a mirar más esa palabra interpretación. ¿Qué realmente es interpretación? Hay otra teología que podemos conocer como la teología sistemática. Entonces, la teología sistemática lo que hace es que introduce unos elementos que son externos, aunque se parece mucho al anterior, pero en la anterior es dentro del mismo concepto religioso de lo que se ha ido trazando. En la sistemática es lo que el hombre a través de su pensamiento pues ha introducido. Entonces lo que él se imagina o una tendencia, ¿no? O una cultura, o una filosofía, una moda, porque pues cambian los tiempos, ¿no? Y entonces uno puede pensar, mis abuelos buscaban a Dios de una manera, pero yo ya soy un hombre moderno, entonces no lo puedo buscar de la misma manera. Entonces yo pienso, fíjense que el problema siempre ha sido el pensamiento del hombre, lo que el hombre cree, ¿no? Entonces él se trata de hacer una idea de quién es Dios y qué será lo que él piensa, ¿no? Porque en la medida que se imagina
Porque si él introduce un concepto, por ejemplo, Josh McDowell, que es un autor que me gusta leer mucho, dice que la imagen más aproximada que tiene una persona con respecto a Dios es la imagen que se hace con respecto a su padre. ¿Sí? La imagen paternal es como la que más pesa subconscientemente en las personas con respecto a su pensamiento de Dios. Entonces, si uno tiene un papá muy cariñoso, pues uno podría pensar que Dios es cariñoso. Si es un padre que nunca, un abandónico, pues una persona que lo votó, pues uno dice, no, pues Dios, ¿cuándo ha estado Dios? Nunca ha estado. O si al contrario es un maltratador, o pues uno dice, no, pues debe ser que Dios es así. Entonces fíjese que siempre va corriendo, ese pensamiento va pesando mucho en la idea que yo me voy haciendo de Dios. Pero lo que tenemos que hablar, si hablamos a carta blanca, ¿cómo se dice? Bueno, si hablamos a calzón quitado, realmente ¿quién podría hablar de Dios? ¿Quién podría realmente darnos a conocer la voluntad de Dios? Si todos estamos permeados por estas variables, como la convivencia, como la cultura, ¿no? En una cultura para una cultura puede ser pecado tomar un vino, para otra el vino no es un pecado, es algo que lo comparten en la comida, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura, podría pensar cuál es la voluntad. No, a Dios le desagrada que nosotros tengamos el cabello largo, que los hombres no usen barba, ¿no? Como en la antigüedad. Entonces, pero ¿quién nos puede decir realmente, sin lugar a dudas y sin equivocarnos, cuál es la voluntad de Dios? Pues obviamente alguien que lo haya conocido. Pero nosotros empezamos, pero mire que en los discípulos, porque nosotros empezamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, y miremos lo que dice el versículo 18. A Dios ningún hombre... También. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Entonces, ¿quién ha visto a Dios? Jesús. Nadie. ¿A Dios? A Dios nadie lo vio. ¿Qué dice? A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. ¿Ningún qué? Ningún hombre. Bueno, aunque es más literal, dice nadie. No solamente el hombre, dice nadie lo vio jamás, pero dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿quién ha conocido a Dios? Pues solamente el Hijo que está en comunión íntima con Él y que es Dios, nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo lo hizo? Pues mira ahí lo que dice el versículo 14. ¿Qué dice? De modo que la palabra vino a ser carne, ¿sí? Y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un Hijo unigénito, de parte de un Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Muy bien, entonces dice que el verbo, bueno, tenemos que volvernos hasta el versículo 1 para entender, dice que en el principio, lo que está diciendo Juan es que en el principio era que el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra era con Dios, y el verbo, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces ya empezamos a ver que hay un concepto anterior aún a la fundación del mundo y a la creación del hombre. Por eso no podemos basarnos solamente en el hombre y la salvación del hombre como la voluntad de Dios. Porque lo que está diciendo Juan es antes siquiera de que nosotros fuéramos creados. Entonces, antes de la creación, en el principio, amor, creo que se escucha todo. En el principio estaban Él, la palabra que se hizo carne, que es el Hijo, lo que conocemos como el Hijo, que es Cristo o Jesús, estaba en el principio con Dios en unidad íntima con Él. Y solamente Él nos lo podía dar a conocer. Porque ¿quién ha visto a Dios? Después miraremos por qué. ¿Cómo así que nadie ha visto a Dios? Bueno, si alguien ha leído la Biblia dice ¿cómo así que nadie ha visto a Dios? Después miraremos en qué sentido es que no ha visto a Dios. Pero lo que está diciendo aquí el Evangelio es que a nadie ha visto a Dios
como para darlo a conocer. Solamente el Hijo. Solamente el Hijo. Entonces, ¿quién ha conocido a Dios? Pues solo el Hijo. Entonces Jesús es el que estaba, el que estuvo en comunión con Él y habitó entre nosotros, o se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne en la forma del Hijo. Entonces solamente Él nos podía dar a conocer al Padre. Miremos lo que dice Juan capítulo 12. Nosotros siempre leemos muchos versículos porque obviamente si nos tenemos que basar en la escritura, pues tendremos que estudiar la escritura. 12, ¿qué? 49 y 50. Porque no he hablado de mi propio impulso, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. También sé que su mandamiento significa vida eterna. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me ha dicho, así hablo. Entonces, bueno, estamos mirando que la única persona que podría hablar de parte de Dios, conociendo a Dios, es el Hijo. Y que aún el Espíritu Santo, estamos leyendo en Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, el Espíritu Santo tampoco habla de su propia cuenta, sino que está tomando lo que el Hijo dijo y nos lo está haciendo conocer. Miremos ahí en Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice? Mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. Entonces, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no está hablando tampoco de su propio pensamiento, sino que toma lo del Hijo, que el Hijo está tomando del Padre y nos lo hará recordar, ¿no? Nos lo enseñará o nos lo recordará. Entonces, en ese sentido tenemos que pensar realmente qué tenemos que hacer con la palabra de Jesús. Es muy importante, porque miren lo que está estableciendo Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, es que en el principio Dios estaba en comunión íntima con el Hijo, y que el Hijo, que es la palabra, se hizo carne en el versículo 14, habitó entre nosotros, y nos lo dio a conocer, porque en el 18 dice que a Dios nadie lo dio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, en comunión íntima con Él, es el que nos lo ha dado a conocer. Entonces es muy importante entender que la palabra de Jesús es muy importante. Y debemos determinar qué es lo que vamos a hacer con esa palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra de Jesús? Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Solamente está constante conectado. ¿Qué dice? Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces dice que en qué consiste la vida eterna, y esa traducción es muy buena. En adquirir el conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces dice que en estar adquiriendo conocimiento. Entonces, ¿por medio de quién? Por medio de quién adquirimos el conocimiento del Padre y del Hijo. Por medio de Jesucristo. Entonces, muy importante, porque en eso consiste la vida eterna. Realmente la vida eterna consiste en estarlo conociendo. Realmente está bien. Entonces, pero dice que ¿quién nos puede dar ese conocimiento? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Jesucristo. Jesús, porque Él es el que está hablando, porque el Espíritu viene a ser, porque ahí decía que otro ayudante, ¿no? Sí, otro consolador, otro que da Jesucristo. testimonio. Entonces, lo que viene a hacer el Espíritu Santo es a reforzar lo que el Hijo está diciendo. Entonces el Hijo dice en Juan 17:3, porque esas palabras son de Jesús, y esta es la vida eterna, que te estén conociendo a ti, el Dios verdadero de Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero entonces nosotros pensamos que el conocimiento es una mera almacenamiento de información. ¿No? ¿Usted qué conoce? ¿No? Yo conozco la carretera de aquí hasta Buga, ¿no? Uno sale por acá, ¿no? Entonces hay un conocimiento técnico, ¿no?
de la carretera. No, uno sale por la avenida tal, coge la tal, 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 tal. Pero no se refiere a ese conocimiento técnico. Miremos lo que dice Génesis 4.1 para entender realmente qué es lo que se refiere a la Biblia cuando habla del conocimiento. Pero tú sí sabes ahí que estás en línea. Sí, ahí está. 4. Pues es que como ahora acá para las diapositivas no puedo ver la transmisión en línea si está bien o no. ¿Qué dice? Ahora bien, Adán tuvo coito con Eva su esposa y ella quedó encinta. Con el tiempo ella dio a luz a Caín y dijo: he producido un hombre con la ayuda de Jehová. Bien. Ahí está hablando de una relación íntima, sexual entre un hombre y una mujer. Pero como dice otra versión, que Adán, ¿qué? Conoció. ¿Cómo dice tu versión, el 1? Dice, el hombre se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha regalado, me lo ha dado. ¿Cómo dice tu versión? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, conocer en este concepto es más aproximado, porque realmente conocer no es tener un simple conocimiento técnico, sino tener intimidad con Dios, realmente. Y lo asemeja a la relación que tiene un hombre con una mujer, ¿no? Porque siempre hemos hablado de eso, ¿no? Uno cuando conoce a una mujer a primera vista, uno no dice, ay, me quiero casar con esta mujer, sino en la medida que la empieza a conocer. Y obviamente, mediante conocimiento, mediante datos técnicos, la conozco, ¿no? Porque obviamente tiene que hablar y me tiene que decir, no, me gusta esto, no me gusta esto. Sí. Y en esa medida yo puedo conocerla, y cuando ya decido tener intimidad con la mujer, realmente es lo que la Biblia llama conocimiento pleno, o el conocimiento. Sí, que se vuelven una sola carne, dice en Génesis, ¿no? Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que Dios quiere, ser uno con el hombre, estar en el hombre, habitar en el hombre, es lo que debemos mirar más a profundidad. Y ahí en Juan 17, pero vamos a mirar el versículo 17. ¿Qué dice? Juan 17. Dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, somos santificados en su palabra, porque dice, mire, todo el tiempo Jesús está hablando es de la palabra del Padre, no de su propia palabra. Y dice que la palabra santifica porque es la verdad, por eso el Padre envió el Hijo para dar a conocer la verdad. Entonces, ¿en qué sentido está hablando? ¿En qué sentido es la verdad? Pues que todo lo que había eran conceptos de personas, inclusive antes de su venida, porque aunque los profetas exhortaban y hablaban de parte de Dios, ellos no lo habían conocido de la manera que nos lo está dando a conocer el Hijo. Sí, porque eran referentes por medio de profetas, mientras que el Hijo está hablando propiamente lo que dice el Padre. Entonces ahí sí no hay lugar a dudas. Después miraremos por qué fue de esa manera, que tú tienes un sentido en la Biblia. Entonces él dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Porque Dios nos está mostrando realmente todas las cosas, ¿no? Ya no hay lugar a dudas. Lo que Jesús dice de parte del Padre es la verdad. Nos está abriendo el panorama a todo tiene sentido en lo que dice el Hijo. La creación del universo tiene sentido en lo que dice el Hijo. La creación del cielo y los cielos, el Hades, el infierno, los animales, las relaciones interpersonales, el matrimonio, lo bueno, lo malo, todo tiene sentido en Él porque Él los trajo. Entonces eso es lo que llamaríamos la verdad. Entonces el Padre, ¿cómo dice? Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es el que va a traer la verdad? ¿No? El problema sería identificar al Hijo.
Porque la misión del Hijo es muy, muy importante en todo sentido, ¿sí? Pero para nosotros es muy importante porque Él es el que nos trae la verdad o la palabra del Padre o nos da a conocer a Dios. Pero ¿cómo identificar al Hijo? Ahí está el problema. Porque imagínense, antes de Jesús ya habían venido otros que habían dicho que era Él. Y Jesús dijo, después de mí vendrán otros que dirán, mire, está aquí, está allá, no les crean. Se levantarán cristos y falsos cristos, ¿no? Entonces, ¿cómo identificarlo? Ahí está el problema. Porque realmente el mensaje que trae es tan importante, ¿no? Como cuando alguien trae una encomienda muy valiosa. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es el que trae esa encomienda? Normalmente mandan, ¿no? Las empresas de seguridad, cuando tienen que transportar algo muy valioso, envían por ahí 5 o 6 carros. Todos son igualitos. Lo mismo los presidentes hacen eso. Tienen varios carros con la misma placa, con el mismo color, con el mismo rayón. No se saben cuál va. Entonces salen, salen 3, 4. Entonces uno no sabe en cuál va el verdadero. Y así son las empresas de seguridad. Pues mandan, inclusive a veces mandan carros de seguridad y mandan un pelado en una bicicleta con un morral. Pues, no se imaginar que el chino lleva algo tan valioso, ¿no? El pelado. Entonces nosotros necesitamos identificar quién es el que trae el mensaje valioso, porque van a haber muchos que se van a levantar, el mismo Señor lo manifestó. Entonces, ¿cómo saber? ¿Mediante qué manera hacemos para saber quién era el que iba a venir a traer ese testimonio o la palabra del Padre? O darnos a conocer la voluntad del Padre. Entonces miremos lo que dice Juan 5, que les veo como mirándome mucho. Juan 5:37, ¿qué dice? ¿Qué ibas a decir? ¿Tú crees que qué? 5:37. Sí, antes de leer, ¿qué ibas a Pues decir? yo creo que es por los testigos. Por los testigos. Los profetas. Los testigos. O sea, testimonio de uno del otro. Sí, pero es que dijo el Señor, Juan dio testimonio de mí, mas yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces, ¿cómo si no recibo testimonio de hombre alguno? Pero Juan dio testimonio de la verdad. Él era una antorcha que alumbraba en medio de la oscuridad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Mira lo que dice Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio él mismo acerca de mí. Ustedes ni han oído su voz en ningún tiempo ni visto su figura. Entonces dice que el Padre dio testimonio del Hijo para que cuando Él viniéramos supiéramos. Pero ¿cómo dio testimonio el Padre del Hijo? Entonces miremos Lucas capítulo 24. Lucas 4. ¿4 qué? 24. 4:24. Una notificación. 24 qué? Lucas 24. Vamos a leer desde el 25 hasta el 27. Sí, está. Rafa y Constanza me están viendo otra vez. Bien. De modo que él les dijo: oh insensatos y lentos de corazón, para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. Y el 25 hasta el 27. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. Entonces, ¿de qué hablan cuando habla las escrituras? Tenemos que entender que se está refiriendo al Antiguo Testamento. Obviamente no se ha escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice las escrituras, entonces ya hacemos Génesis o Malaquías. ¿De qué están? Venía dando pautas sobre cómo identificarían al enviado. Muy bien. Entonces, ¿cómo dio testimonio el Padre? Pues el Padre está guardando. Mire, por ejemplo, el pueblo de Israel entró, por medio de José, mucho tiempo antes de que los saque de la esclavitud de Egipto. José entra a Egipto, ¿sí? Como un esclavo. Se hace el segundo después de Faraón. Se vuelve famoso, se vuelve importante.
Trae a su familia porque hay una hambruna terrible que él mismo identificó de parte de Dios. Trae a su familia. La familia se establece en Egipto. Tienen de todo. Pasan mucho tiempo, se muere el faraón que conocía a este y muchos faraones, como 300 años, 400. Entonces se levantó un faraón que no conocía a José. Dijo: estos manes son muchos, este pueblo es muy poderoso, y los somete en esclavitud. Dios los levanta a un hombre que se llama Moisés para sacarlos, para que ir a su pueblo a rendirles culto o fiesta en el desierto a Dios. ¿Sí? Entonces vemos que se están dando todas unas situaciones que no se están saliendo de las manos de Dios, sino que Dios está propiciando toda esta historia, o sea, históricamente se está dando todo esto para que en un momento determinado ellos tengan que salir a toda carrera de Egipto, y Dios les dice: para salir de Egipto, manda unas plagas. Bueno, el faraón no hace caso, endurece el corazón del faraón porque le está dando una lección a su pueblo, y dice: esta noche va a venir un ángel y va a matar a todo primogénito. Entonces hay que matar un cordero, no le rompan ningún hueso, van a derramar su sangre y lo van a cocinar y se van a comer todo. Tiene que comérselo todo. Y con la sangre pinten los dinteles, y cuando el ángel pase, donde esté pintado el madero con sangre, no habrá muerte. Entonces cuando el faraón vea esto, los va a dejar ir. Entonces eso sería como la primera celebración de la Pascua judía. Entonces uno dice: bueno, ellos no están entendiendo de qué está hablando Dios. Él les está propiciando y les está dando unas normas para que no mueran. Ellos solo están obedeciendo para salvarse. Sí. Pero no están entendiendo. Pero estaban dando testimonio. Ahí estaba Jesús en toda su plenitud. Porque Jesús es el cordero inmolado que no le partieron ningún hueso. Después miraremos qué significa que no partió ningún hueso. No fue partido ningún hueso, que derramó su sangre sobre un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿No? Entonces, dando testimonio por medio de todo el cumplimiento de la Escritura. Y así como esa, pues hay más de 23,000 notificaciones de que el Hijo vendría y cumpliría esas señales. Fíjense que el Padre está guardando todo esto, toda esta escritura. Entonces ellos empiezan a escribir y guarda y conserva toda esa escritura hasta este tiempo, para que cuando Él viniera supieran que estaba hablando de Él. Es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos: tardos e incesantes de corazón para creer todo lo que decía la escritura acerca de mí. No era necesario que Cristo viniera y padeciera así como estaba escrito. Y empezando desde Moisés, o sea, desde los primeros escritos, desde Génesis, que Moisés escribe los primeros 5 libros. Entonces, empezando desde Moisés, o sea, desde Génesis, y pasando por todas las escrituras, les declaraban las escrituras lo que de Él se decía. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿de quién está hablando? Del Mesías. ¿De quién? Del Mesías o del Hijo, para que cuando Él viniera nosotros supiéramos: pues toca escucharlo a Él, ¿no? En Deuteronomio hay una referencia clara con respecto a eso, porque le dice a Moisés: mire, de medio del pueblo se va a levantar uno como tú, un profeta como tú, y cuando Él se levante, a Él oiga. O sea, a Él es al que tienen que escuchar, ¿no? Bueno, entonces Él está hablando de eso. Miren lo que dice ahí Juan 5, 39 y 40. Creo que nos vamos a ir hasta las 8. Espero que la próxima Porque no hasta ahora será se estaban conectando los que estaban. Juan 5. Juan 5, 39 y 40. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que por medio de ellas tendrán la vida eterna, y estas son las mismas que dan testimonio acerca de mí. Y con todo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces fíjense que aquí se rompe todo ese esquema de lo que estábamos hablando, como por ejemplo lo que dijo Elizabeth. Esto es un manual de vida para que usted cambie su conducta, para que usted se porte bien, para que usted sea transformado, y siendo transformado en su conducta y en su capacidad de ser bueno, tenga vida eterna. Y eso es totalmente contrario a lo que Dios dice. Porque Él está diciendo acá: ustedes escudriñan las escrituras. Ya sabemos cuáles son las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí está la vida eterna. Entonces ellos están buscando cómo tener la vida eterna en las escrituras, y dicen: no, están perdiendo el tiempo porque las escrituras están dando testimonio de mí, y ustedes no quieren ¿qué?
Venir a mí. Venir a mí para que tengan que. Vida eterna. ¿Por qué es importante venir a Él? Porque por medio de él tenemos la vida eterna. No Porque hay otra. ¿qué? Escuchar. Miren Romanos capítulo 10. Escuchar Mire, y creer. escuchar. Sí, ¿se acuerdan la parábola de los terrenos y la semilla que cae en los terrenos? Si miramos con detenimiento, todos los terrenos escucharon, pero solo uno fue apto para recibir la palabra. Sí, porque Y todo eso radica ¿en qué? En que todo el mundo está escuchando de todo y no están yendo al profeta que se levantaría de entre su pueblo, o sea, entre los judíos, al cual solamente a él deberíamos escuchar. Buscamos Romanos capítulo 10, un momentico. ¿Y es que? Ya te digo. 10:9. ¿Qué dice? ¿sí? No. No me entero. Romanos 10. Mm, 17. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué Así dice? que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no hay otra manera de tener fe. Bien. La fe es por el oír, pero ¿oír a quién? Es que ese es el meollo, ¿no? Oír a Jesús, Solamente. lo que Porque dice. es que el Hijo es el que tiene las palabras. ¿A quién iremos? Dice Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces fíjense que todo esto está redundando en qué contiene la Escritura, qué contiene la Biblia. La palabra. La palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Pero ¿cómo funciona? O sea, el Antiguo Testamento estaba dando testimonio del Hijo para que cuando Él viniera, a Él Lo escucharon. escucháramos. O sea, hay que prestar atención a esa palabra de Jesús, es lo más importante. Es que imagínense, Dios se gasta 44 libros, ¿sí? Es como en una novela en la que en el capítulo 44 aparece el protagonista. Pero toda la novela está hablando de él, está en está torno al yendo. protagonista. Pero no está el protagonista hasta el capítulo, bueno, sí está por referencia, desde Génesis 1:1. 2 de la novela. Pero en que es cambio, el- pues, Sí. Entonces la única manera de tener vida eterna es guardando la palabra de Jesús. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Y allá me tocó con Juan 15:7 para avanzar un poco más rápido. Juan 8, 31, 32. De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Entonces, ¿cómo hace uno para ser discípulo de Jesús? ¿Sí qué? Conocer. No, ¿qué dice En ahí? mi palabra. ¿Sí qué? Si permanecen en mi Permanece. Si permanecemos en su palabra, no en otra palabra. Es que ahí está la situación. no solamente Porque conocer, nosotros podemos recibir la palabra de Jesús. Se está mostrando la segunda cosa. Ya, está bien. Podemos recibir la palabra de Jesús. El problema es que no permanecemos. O sea, pasa como otra palabra más. Si Jesús puede decirnos algo, pero lo escuchamos como las tierras, los terrenos. Entonces dice, una semilla cayó en un terreno y las espinas y los abrojos crecieron y la ahogaron. Entonces después explica qué era eso, que eran los afanes de este mundo, y bueno, que taparon esa palabra. Sí la recibió, pero la ahogaron, no permaneció. Entonces le dice a los judíos que habían creído en él: si mi palabra permanece en ustedes, entonces ustedes realmente serían mis discípulos. Es que mire, otra vez, la palabra de Jesús tiene un valor muy alto. Juan 12, 47, creo que lo hemos leído, pero mire. Juan 15, vamos a ver. Ah, sí, Juan 15, 7, 15. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Juan 15, 7 dice que si la palabra permanece, pedimos. Lo ¿Qué? que queramos Todo lo y que queramos. será hecho. Ah, bueno, entonces si yo quiero una casa, se la pido creyendo que Él me la dará. No material, sino... pero también ¿sí?
No, es que mire, si realmente ese ha es recibido otro la tema. palabra y entiende la voluntad de Dios, pues usted no le va a pedir por cosas que no tengan sentido para cumplir la voluntad de Dios. Después lo miraremos a profundidad, sí, porque hay ahí podría uno pensar, sí, sí, entonces voy a pedirle. Sí, Pues si la es que casa le mire, ayuda, sí. ¿sabe que Si la dice necesita, Dios? claro, pídala. La voluntad de Dios dice que antes de que le pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, pedirle por algo que Él ya sabe que tiene necesidad sería no entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso hay que entenderla toda, de forma panorámica, porque entonces uno se podía desviar. Solamente con ese versículo decir, no, entonces yo tengo que pedirle por estas cosas. No, en la medida que va entendiendo la voluntad del Padre, va sabiendo cómo pedir. ¿Sí? Pero lo que Él se compromete es, si realmente mis palabras permanecen en ustedes y ustedes lo piden, será hecho. ¿Sí? O sea que hay un poder muy grande en la palabra de Jesús. Mire ahí Juan 12, 47 al 50. Juan 12, 47 a 50. Sí. ¿Qué dice? Pero si alguien oye mis dichos y no los guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desatiende y no recibe mis dichos tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado es lo que lo juzgará en el último día. Porque no he hablado de mi propio impulso, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. Entonces fíjese que dice que si guarda su palabra, ¿qué pasa? Pero ahí en el 50 dice. ¿Qué? Que no leíste el 50. También Sí. sé No terminé. Perdón. También sé que su mandamiento significa vida eterna, por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, así las hablo. Entonces, si guarda la palabra, ¿qué pasa? Porque dice, mire, yo no los juzgo. Yo a ustedes no los juzgo. ¿Quién los juzga a ustedes? La palabra. La palabra que yo les he Lo dicho. que ya hemos escuchado. Sí, porque no hizo caso. Escucha y no hace. Entonces dice, mire, si ustedes guardan mi palabra, no serán juzgados en el tiempo postrero. No serán juzgados. Entonces la palabra o el mandamiento del Padre, se introduce un sinónimo de palabra como mandamiento del Padre. ¿Qué ese mandamiento qué es? Dice aquí en el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea que su mandamiento es, si guarda su mandamiento, es que Vida vida. eterna. Otra vez, porque realmente de lo que se trata la escritura es de dar testimonio de él y del Padre, y cuando lo conozca, ¿cierto? Porque eso es lo que decía Juan 17:3. Fíjese que todo tiene una concordancia perfecta. Es conocerlo, ¿cierto? Todo el mundo habla de su propia cuenta, porque busca su propia gloria. Dice el Señor, yo no voy a hablar de mi propia cuenta porque no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Como todo el mundo busca su propia gloria, pues habla convenientemente. Jesús no está hablando convenientemente buscando su gloria, está convenientemente hablando para que conozcan el Padre. ¿Sí? Entonces la palabra que Él dice es la verdad, porque se la dio el Padre. Cuando nosotros vamos a Él, identificamos primero que Él es, por medio del testimonio del Padre, que Él ya nos dijo por medio de la Escritura, quién era y qué iba a venir. Si Jesús está cumpliendo todo eso y nos está diciendo lo importante de la palabra, y nosotros le damos ese valor, la recibimos y empezamos a conocerlo, entonces realmente tenemos intimidad con Él, porque lo empezamos a conocer realmente, ¿no? Es que otra vez, uno no puede amar a quien no conoce, no puede obedecer a quien no conoce. Y si ¿No? guardamos ese conocimiento, entonces ahí era la parte posterior, ahí sí ya tendremos la vida eterna. Precisamente porque uno juiciosamente está queriendo buscarlo, conocerlo y guarda lo que Él dice, ¿no? Es como cuando, imagínense que hoy en día los hijos no obedecen a los papás. ¿Por qué? De sus roles. También. No quieren. Porque no los conoce. Mire, los papás salen a las 5 de la mañana, llegan a las 10 de la noche y el fin de semana que debería pasar con los hijos están haciendo vueltas y el domingo salen a pasear y entonces los chinos están por allá en el celular y ellos por acá. Fíjense que esa corriente de este mundo
hace que los hijos no conozcan a los papás. No los pueden obedecer. Uno no obedece a quien no conoce. Por ahí hay un video de un experimento que hicieron, ¿no? En una reunión de que le preguntaban que si sabía cuál era el... Primero le empezaron preguntando a los muchachos que quién era el grupo más de moda, por decir algo, o cosas así que los muchachos ven, y claro, todo eso sí lo sabían. Cuando le empezaron a preguntar que si sabe qué estudió su abuelita o qué estudiaron sus papás, acerca de la familia nadie ¿Qué sabe le nada. gusta a tu papá? ¿Cuál es el color favorito? Es un video en Facebook que está amor de la rodando y que vida uno de tiene su que madre? reflexionar en eso, ¿no? Y fíjense que la Ya no corriente de este conocemos a mundo la- está a la dañando familia. en ese sentido. Bueno, leamos Marcos 16, 17 al 18. Y vamos a tener que correr un poquito acá. Marcos 16. 17, 18. Entonces habría que evaluar cómo sé si yo he creído. Hay una forma que Jesús dice. ¿Qué dice? Además, estas señales acompañarán a los que crean. Mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas. Y con las manos tomarán serpientes, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso sanará. Entonces, la persona que realmente ha creído esa palabra, además de la vida eterna, recibe una autoridad para hacer las mismas señales que el Hijo. Sí, estas señales seguirán. Pero fíjense que ahí es la certificación es a los que creen. Entonces, cuando nosotros podemos regresar a estos conceptos bíblicos y recibir la palabra de verdad, se restituyen en la iglesia algunas cosas. ¿Por qué en muchas iglesias no hay señales? Entonces muchos teólogos históricos o sistemáticos dicen, no, es que esas señales ya no son para este tiempo. Pero la Biblia en ningún lado dice que ese tiempo era solo para ese tiempo y no para este tiempo, porque el Señor dijo, estas señales seguirán A los que a los que creen. creen. ¿Por qué no hay señales? Porque no creen. Porque como están basados en otros conceptos en el cual no pueden conocer a un Dios verdadero, entonces no pueden creer. Entonces no hay señales. Pero si volvemos otra vez, como dijo el Señor, a su palabra, entonces podemos conocerlo, podemos creer en Él y se restituirá en la iglesia o en nosotros algo que llamamos dentro del seminario la universalización del poder, que es que todos volverán a llevar señales. Fíjense que no es un privilegio de unos pocos. No está diciendo, mire, dentro de la iglesia, unos pocos elegidos que yo voy a determinar van a tener señales y otros no. Y lo que dice, al que cree. No hay una jerarquía para hacer o no una señal. Nosotros en la iglesia eso nos enseñaban, que no, solamente van a expulsar demonios los que estén en santidad, porque si no se les mete un demonio. Sí, por ejemplo, esos conceptos, ¿eso qué teología es? Pues, Histórica. Podría ser, sí, porque Y algo es algo que se... sistemática, Sí, porque es- pero fíjese que el Señor no dice eso. Dice, usted cree y en mi nombre echará fuera demonios. Sí. Entonces fíjese que eso acrecenta la fe y en muchas ocasiones no es ni siquiera que la persona no haya creído, sino que no lo ejercita porque se lo prohíben. Entonces va a orar por una enfermedad, usted no puede, usted no ha hecho esto, no ha hecho el curso, no ha hecho esto y tal. Entonces la persona se cohíbe de hacer algo que el Señor dijo que el hiciera. mandato. Sí puede. Entonces, Pues no puede. empieza a reemplazar el creer en Jesús por creer en la doctrina para tener la capacidad de hacerlo. Claro, porque Pero hasta ya que lo no tiene, hagan porque las dice, cosas. cree, entonces ponga las manos sobre los enfermos, ore y sanarán. Entonces, bueno, se restituye eso cuando volvemos a la palabra. Hay una libertad de fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada uno conforme a lo que escucha directamente la palabra sin intermediarios, ¿no? Mire lo que dice Hebreos 8:10 y 11. Pero si ahí se está proyectando. ¿Será que está muy retrasado? ¿Lo dejaste en la zona en algún momento? Más adelante. Sí, No, sí, ya empezó a salir. sí, porque ahí está transmitiendo. Casi adelante. Hebreos qué? 8
8:10. 10 y 11. Dice, el pacto que haré con Israel después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas y parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces fíjese que hay una libertad de conocerlo. Todos le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces restituye eso. Hay una libertad también de interpretación. Aquí hay que hacer un paréntesis porque cuando yo digo que alguien interpreta la escritura, ¿ustedes qué entienden? Yo por ejemplo leo este versículo y digo, voy a interpretarles la escritura, ¿ustedes qué entienden? Pues lo que yo creo, lo que yo pienso, o sea, yo lo interpreto de tal manera, porque Sí. es mi conocimiento. Pero fíjese que interpretar no es decir lo que yo creo con respecto a esto. O sea, también estamos malinterpretando la palabra interpretar. Sí. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo Sí. un músico interpreta una melodía. Entonces él coge una partitura y se Chacopla. La interpreta exactamente como está. claro, él no puede a última hora decir, bueno, aquí Voy a voy a hacer ponerle unos un arreglos, sol, no. sí, voy a sostener acá Sí, un bemol ah, acá, bonito. sino que no, al revés. Tiene que estar, para que suene Fiel. igual, tiene que ser lo más fiel a la partitura. Eso es interpretar. Entonces una libertad de interpretación es interpretar en base a lo que está escrito solamente. ¿no? Y lo que quiso transmitir el autor, o sea, realmente Eso. qué es lo que nos quiere decir el autor de la palabra que es el Señor. ¿Qué es lo que nos quiso decir en ese texto? No es lo que yo creo que quiere decir tal cosa, no. Uno tiene que indagar, es bueno, y el Señor, ¿por qué escribió ese? ¿Por qué inspiró al autor o al que escribió? ¿Por qué lo inspiró a escribir esa historia? ¿Qué tiene que ver esa historia con Entonces, con fíjese, Jesús, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer un filtro para saber si lo que está interpretando es acorde o no a la escritura? ¿Cuál sería el filtro? Por ejemplo, yo estoy leyendo algo de Pablo. Entonces yo digo, yo asevero algo. Pero si eso que estoy diciendo es contrario a algo que dijo Jesús, entonces ¿qué hacemos? ¿Estoy interpretando bien o mal? Bien. o a quién le damos la razón? ¿Bien? Pues sí, porque yo estoy analizando que lo que dice Pablo Así es. a lo que dice Juan. No. Lo que dice Bueno, Jesús. perdón, Es que estamos dándole, vamos a darle la fuerza o lo que tiene la palabra de Jesús, realmente la importancia de la palabra de Jesús. Porque si yo estoy leyendo, por eso otra vez, estoy leyendo a Pablo, y si lo que yo interpreto, no estoy diciendo que lo que Pablo diga se opone a lo que dice Jesús, porque toda la Biblia tiene concordancia. Pero si lo que yo estoy sacando, extrayendo de lo que dice Pablo, es contrario a lo que dice Jesús, entonces estoy interpretando bien o mal. Está interpretando mal, simplemente tengo que ceñirme a la escritura, a lo que lea, a lo que diga la escritura. Pero mayormente lo que dice el Hijo. Sí, o sea, si podemos establecer una jerarquía, así lo haya dicho Moisés, o lo haya dicho Daniel, o lo haya dicho el que sea, si no está acorde a lo que dice Jesús, nos sometemos a lo que dice Jesús. O sea, sea, la tiene interpretación- más validez la palabra que haya dicho. Claro. O sea, tiene más validez el Nuevo Testamento. No el Nuevo Testamento, porque Pablo podría Porque estar Jesús hablando. también cita muchas Entonces, cosas de la Juan. escritura. Juan, porque en San Juan es donde están las palabras de Jesús. Mayormente, lo que yo quiero que entendamos es la jerarquía que tiene la palabra de Jesús. O sea, la interpretación mayor la está dando Jesús porque Él nos está revelando realmente cómo estaba constituida la Biblia, Sí, que es lo que claro. estamos mirando. Si ustedes escudriñan la escritura pensando que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, entonces ¿qué tenemos que buscar en la escritura? ¿La vida eterna? No, que está hablando de Jesús para conocerlo. Y conocerlo, entonces podemos tener intimidad los dos. Lo puedo amar, lo puedo obedecer, porque lo conozco. Hay dos cosas que se oponen a eso, a escuchar a Jesús y obedecerlo. Dos cosas mayormente. La primera está en 2 Corintios capítulo 10, ya vamos terminando.
Lástima que tenemos ese si se volvieron a conectar los que están. 10. No se volvieron a conectar los dos. ¿Qué pasa? Segunda de Corintios. 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que se levantan y contra qué se levantan? ¿O cuál es nuestra lucha? Dice, mire, nuestra lucha no es carnal, o sea, nosotros nos ponemos aquí a pelear unos con otros o porque son cuestiones espirituales. Entonces no podemos a golpes arreglar las cosas. No es carnal, ni con lenguaje soez o agresivo, sino que dice que, me perdí aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios para destruir fortalezas. Y nos dice cuáles son las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas a las que hace referencia? Ahí dice muy chévere que son los razonamientos que... Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo dice la tuya? ¿Que contra qué? Dice, así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano, o sea, la mente. Sí. Y lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Entonces fíjese que está diciendo, mire, realmente contra lo que combatimos no es carnal, es espiritual, pero nosotros no lo hacemos con nuestras fuerzas, pero sí muestra cuáles son las fortalezas que nosotros derribamos. Dice, derribando toda altivez, primero todo argumento, o sea, todo pensamiento humano. Eso es lo primero que tenemos que derribar. Desde el principio estamos hablando de que hay que desaprender para aprender. Entonces, ¿qué derribamos? Los argumentos. Lo primero que hay que derribar los argumentos que producen altivez. Sí, porque cuando una persona está muy argumentada, entonces es altiva. Dicen, ¿cómo así? O ha adquirido, pues... O ha estudiado mucho. Seminario, teología. Claro, porque podría haber estudiado mucho, pero no está fundamentado en lo que realmente es. Entonces es altivo. Entonces lo primero, entonces la primera lucha es contra nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces la primera lucha espiritual que tenemos es contra nuestros argumentos y en la altivez. Entonces dice que los llevamos cautivos ¿a quién? La obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, someterlo. ¿Pero qué significa? Bueno, que no sea lo que nosotros pensamos, sino darle más prioridad a lo que él dice y piensa. O sea, desaprender. Sí, pero literalmente es que si yo tengo un concepto con respecto a Dios y Jesús me dice que no es así, sino es de la manera que Él dice, yo debería derribar eso y recibir lo que Jesús dice. Pero que tú dijiste al principio de cuando estabas explicándonos lo de las tradiciones. Eso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno tiene una tradición o algo que le enseñaron a uno que uno lo debe hacer, pero después uno estudia la Biblia y uno dice, no, pero yo esto no encuentro aquí en ninguna parte, no es bíblico. Entonces, yo en vez de arraigarme a esa tradición, entonces yo lo que tengo que hacer es obedecer. Dejar esa tradición. Claro, porque fíjese que tiene un sentido lógico. O sea, todo lo que habla Jesús es lógico. Porque es que imagínese que Dios le da a uno la lógica y después le dice no la use. Como incoherente, ¿cierto? Porque le dio porque le dio un razonamiento, porque le dio una lógica y le dice no la use porque pues, tranquilo. No, Jesús todo lo que hace, de hecho las parábolas y todo, es para que la mente se mueva, para que el hombre reaccione y salga de ese embotamiento al que ha estado sometido por las religiones, por las tradiciones, por las doctrinas, por las teologías, etc. Entonces, esa es la primera lucha. Pero la primera lucha no es contra nadie más, es contra mí mismo. Y la segunda lucha es la que dice 2 Corintios 4:4. La primera lucha es contra mí. Sí. 4:4. ¿Qué dice?
entre quienes el Dios de este sistema de cosas ha cegado las mentes de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces fíjense que el segundo, contra la segunda lucha que tenemos contra el príncipe de este mundo, porque dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué es cegar el entendimiento? Pues lo metió en una cantidad de cosas. Es que todas esas religiones, todas esas doctrinas, todos esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Del mundo. ¿Impulsadas por quién? Un Dios. Entonces él lo que hace es cegar el entendimiento para que no le resplandezca, porque mire, una vez que a una persona le resplandece y le amanece, ya no vuelve a ser la misma persona, es transformado espiritualmente. Entonces esas son las dos cosas que se levantan. Entonces nuestra labor debe ser aprender a leer e interpretar la Biblia con la misma Biblia. ¿Sí? Tener un pensamiento muy crítico con respecto a lo que está hablando, de asociación, porque tiene que tener concordancia toda la Biblia, ¿no? Yo puedo tomar un solo versículo y sacarlo de contexto y crear toda una doctrina, pero si está contrario a lo que dice Jesús, no, téngalo por seguro que eso no es así. Entonces nuestro punto de referencia siempre será la palabra de Jesús, porque Él fue que Dios designó para que lo diera a conocer. Entonces, ¿Y eso cómo se logra? Leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues la recomendación es que las personas empiecen a leer el Nuevo Testamento, primeramente, leer todo el Nuevo Testamento. Entonces ahí vamos leyendo las palabras de Jesús. Y cuando empecemos a leer luego el Antiguo Testamento, entonces vamos a entender, Él ya lo había dicho. Este tiene relación con algo que había dicho Jesús, se nos va a facilitar un poco más. Claro. Como relacionar lo que Jesús dijo, porque Él le está revelando es el Antiguo Testamento, de las cosas que habían de suceder con el Cristo. Yo lo voy entendiendo de cierta forma, que ahora voy entendiendo por qué se toman tantos textos para aclarar una idea. Porque entonces que vamos a Juan 4, vamos a otro versículo, etcétera. Porque si yo leo solo una frase o un versículo o un texto, puedo interpretar de otra forma lo que no dice ahí, ¿sí? O puedo interpretar a mi forma lo que no dice acá. Por eso se relaciona con otro texto del Nuevo Testamento también, que me va aclarando más las cosas, y se concatenan esos dos pensamientos y lo aclaran más. Claro, entonces abre el panorama porque no estamos tomando. Sí. Por eso cuando alguien le afirma a uno una enseñanza, una doctrina, uno le dice, bueno, muéstrame dónde dice. Entonces uno va al texto, pero uno dice, bueno, pero ¿cómo podemos comprobar eso? Toca buscar más textos porque... Pero, y como acá también habla de la concordancia, también la concordancia. Entonces, mira, aquí dice que en el F dice, y vámonos para Hechos, entonces en Hechos dice tal cosa, entonces en Mateo dice tal cosa. Sí, aunque esas concordancias son muy buenas, porque le ayudan a uno a... Estas son las concordancias, o sea, las que lo llevan a uno a un texto que refiere... Sí, porque muchas veces, por ejemplo, el Señor va a citar muchas cosas que estaban escritas en la Escritura, ¿sí? De los salmos, de lo que dijo los profetas, de lo que dijeron, lo que dice Génesis. O sea, Jesús siempre va a tomar, o sea, por eso hay que estar pendiente de lo que está hablando el Hijo, porque el Hijo toma de todo, porque está aclarando realmente de qué se trata todo eso. Entonces, ese era el estudio de hoy. ¿Qué contiene la Escritura? Entonces contiene la palabra de Dios, pero mayormente el testimonio acerca del Hijo, que vendría y nos traería y nos aclararía todas las cosas y nos llevaría a la verdad. Y la verdad nos hará. Es que realmente es esa verdad de parte del Padre, nos hace libres, porque nos quita todos los yugos que el hombre... Mire, el hombre siempre quiere poner el yugo sobre las personas, someterlo y tenerlo ahí. Y Jesús quiere venir. Dice, está trabajado y cansado, venga y hagamos un negocio. Deme su yugo que es pesado y yo le doy mi carga que es liviana. Hagamos ese cambio, dice el Señor. Pues fíjense que
ese es un refrigerio realmente cuando podemos entender la voluntad del Padre. Entonces, los esperamos el otro sábado. Muchas gracias por su compañía. Ay, sí. Que el Señor nos permita seguir y que no se nos caiga la señal para que podamos terminar a tiempo de las 8. Nos va a tocar hacerlo en 6:30. Entonces, sí, hora y media va a tocar extenderlo, pero ya saben que pueden escribirnos. Si después ve la retransmisión, no lo ve en directo y tiene dudas, puede escribirnos por el correo que aparece ahí en pantalla o por el mismo chat, porque le da la oportunidad de seguir escribiendo en el chat. Nosotros, con el mayor de los gustos, estaremos en la medida de lo posible escribiendo o respondiendo sus preguntas. Siempre las preguntas tratamos en lo posible que sean sobre el tema, ¿no? Porque pues, si alguien me pregunta, estamos viendo este tema y alguien me pregunta sobre, no sé, sobre Satanás, de dónde apareció, cómo fue su, que si era el ángel que estaba dirigía a las orquestas celestiales, pues no podemos, porque nos salimos del texto, del tema, y que a futuro lo miraremos. Más en otra lección hablaremos de los ángeles, del hombre, de Dios. Realmente es muy bonito el seminario porque nos abre mucho el panorama y podemos tener mucha claridad. Bueno, entonces oremos para terminar, que el Señor nos ayude a continuar y que dentro de 8 días podamos estar, si Dios lo permite, de nuevo reunidos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste conocerte un poco más, Señor. Gracias por la palabra del Hijo, gracias por el Hijo. Gracias por el Señor Jesús que vino a darnos la revelación de la palabra, a aclarar todo, Señor, y nos dio la verdad, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que tú enviaste, Señor, para que estuviera con nosotros y nos revelara y nos diera, y nos recordara todo lo que el Hijo nos ha dicho. Ayúdanos a permanecer en tu palabra como es tu deseo, para que seamos realmente tus discípulos, para que realmente podamos tener vida y vida abundante. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días si lo permite. Saludos.